La creación de la experiencia. Texto escogido número 11. Campos neuronales y espacio. Hasta ahora hemos analizado la organización energética del espacio y el modo en que nuestro cerebro la transforma en lenguaje neuronal. A partir de este capítulo vamos a enfrentarnos con una importante cuestión. ¿Cómo aparece la experiencia a partir de la actividad neuronal? No hay nada en la enmarañada activación de una población de neuronas que se parezca ni de lejos a la experiencia de la luz o el sonido. Es más, si la cualidad de la experiencia está conectada de una u otra forma a la actividad neuronal, ¿cómo llega esa cualidad a diferenciarse de la indiferenciada, cualitativamente hablando, actividad de las neuronas y de los retículos neuronales? Esto es, si la actividad del cerebro es cualitativamente similar en todas sus estructuras y la experiencia que resulta de ellas es cualitativamente diferente, ¿qué procesos suceden que puedan explicar la milagrosa cualidad de la experiencia? O, yendo aún más lejos, si la luz difiere del sonido como creación de nuestro cerebro, ¿cómo llega esta creación a diferenciarse si proviene de una energía cualitativamente indiferenciada? Debe haber un cambio dimensional en el carácter de la actividad nerviosa que explique la creación de la experiencia. La búsqueda de estas transformaciones es una de las tareas más importantes que la ciencia pueda acometer. Una de esas transformaciones es la que E. Roy John llama la hiperneurona y yo llamo el campo neuronal. Este campo es el resultado de interacciones muy complejas entre los elementos neuronales que forman parte del cerebro. Según W. R. Adey, los tejidos cerebrales pueden ser divididos en tres tipos o compartimientos. 1. Neuronales, que serían axones, dendritas y cuerpos celulares. 2. Gliales y 3. Extracelulares. La actividad de los elementos neuronales es bien conocida, por lo que no la analizaremos aquí. Digamos que consiste en cambios en los que los potenciales electroquímicos que tienen unas docenas de milivoltios y viajan a través de los cuerpos celulares y de los axones a una velocidad de varios metros por segundo. Esta actividad está presente simultáneamente en miles de millones de células interconectadas entre sí mediante las sinapsis, que son del orden de varios centenares por célula. Cada neurona está rodeada por células gliales. Su número en el cerebro es enorme y de muchos órdenes de magnitud mayor que el número de neuronas. No son sólo un medio de estructura y apoyo del resto de los tejidos cerebrales, sino que, como han mostrado Hayden y Eghiasi, participan en procesos complejos como es el caso del aprendizaje. Las células gliales también parecen participar en la actividad eléctrica del cerebro, posiblemente modulando las señales de origen dendrítico o axonal. Se han registrado cambios de impedancia mediante electrodos implantados en el cerebro que no pueden ser explicados simplemente como resultado de la actividad neuronal, sino como resultado de alteraciones en el medio extracelular. Este medio extracelular es en realidad la atmósfera en la que están inmersos todos los tejidos neuronales, una sopa mucopolisacárida formada de moléculas nitrogenosas y derivados de azúcares. Los tres compartimentos del cerebro
están localizados en un espacio tridimensional y las neuronas que están en él pueden ser consideradas estrellas que reciben, transforman y producen cambios de energía electroquímica. Todos estos cambios electroquímicos atraviesan el compartimento extracelular, los compartimentos gliales y neuronales, y son afectados por ellos. El resultado de estos cambios e interacciones entre los elementos del cerebro es un campo de energía muy complejo, cuya morfología resulta de la activación específica de todas sus partes, que podemos definir como una propiedad emergente gestáltica y sinérgica, resultante de la actividad cerebral. También debemos tomar el tiempo en consideración, en lo que se refiere al campo neuronal. Debe haber un tiempo mínimo para que las interacciones entre los elementos del cerebro puedan provocar un campo neuronal. El campo neuronal no debe ser concebido como meramente eléctrico o electromagnético, aunque tenga este tipo de componentes. Debemos pensar en él como una distorsión o modulación del continuo espacio-tiempo, que es la base del campo cuántico. Cuando una parte de este continuo sufre una distorsión, esa alteración aparece como materia para los instrumentos físicos o para los observadores. El cerebro, con sus tres compartimentos, forma parte integral del continuo espacio-tiempo. El campo neuronal es una distorsión hipercompleja del campo cuántico, pues todas las actividades elementales de las neuronas, las dendritas y los axones son en sí mismas microdistorsiones del espacio-tiempo. Las complejas interacciones entre todas estas distorsiones crean un macrocampo que transforma y modula la estructura espacial y que es irradiado del cerebro al resto del espacio. Desde luego, la palabra irradiación no es la más adecuada para explicar la acción del campo neuronal sobre el resto del continuo espacio-tiempo. Sería mejor pensar en ese efecto como una modificación en la organización del continuo unitario del que forman parte el cerebro y su campo neuronal. No sale del cerebro hacia afuera, sino que aparece en la estructura global del espacio. Naturalmente, esta concepción del campo neuronal y del espacio como una unidad holística exige un cambio en nuestra forma dicotómica de pensar que los objetos son diferentes y están separados por un espacio, que a su vez es diferente de los objetos que contiene. De hecho, si el espacio y la materia son concebidos como un continuo con la estructura básica común, el campo neuronal puede ser sentido como lo que verdaderamente es, una reorganización del espacio-tiempo. A causa de la complejidad de nuestro cerebro, el campo neuronal debe ser superior a la organización física más compleja que la ciencia pueda imaginar. De modo que cuando un campo neuronal es activado, lo que aparece es lo que llamamos, entre comillas, realidad. En los capítulos siguientes analizaremos el modo en que se puede deducir esta realidad a partir de la activación de campos neuronales. Digamos por ahora que nosotros imponemos al continuo espacio-tiempo natural nuestra estructura cerebral y su actividad dinámica y unificadora, el campo neuronal. Los circuitos neuronales están dispuestos de forma determinada según estructuras hereditarias y adquiridas. Esta estructura aparece en el campo neuronal, donde se manifiestan los elementos discretos y unificados del cerebro,
que actúa como un modulador muy complejo que transfiere la estructura y dinámica cerebral al continuo espacio-tiempo. Por tanto, lo que llamamos realidad es la proyección de nuestra propia naturaleza. El medio físico a través del cual tiene lugar esta proyección es precisamente el campo neuronal, ya que lo que aparece como materia es una distorsión del espacio-tiempo. El campo neuronal puede asimismo ser concebido como el instrumento usado por el cerebro para materializar el espacio. En nuestra percepción de la realidad, la materialización se presenta como el objeto con el que nos relacionamos. Campos neuronales y espacio. La realidad, y esto incluye a la materia, es más una creación que una reproducción. No somos espejos isomórficos que reflejan una realidad externa e inmutable. Con la activación de nuestros campos neuronales creamos la experiencia. El campo neuronal, hablando en términos generales, tiene su capacidad de interactuar con el campo cuántico de forma continua y congruente porque su organización concuerda con aquella del campo cuántico, cuyos rasgos distintivos son la convergencia de la información, el alto grado de conexión entre las partes y la existencia de diferentes niveles de coherencia. A pesar de la diferencia de complejidad, el campo neuronal y el campo cuántico comparten una organización común debido a que el cerebro ha evolucionado como modelo del espacio. Esta característica de la evolución cerebral será tratada en los capítulos siguientes. En este momento basta decir que, como espacio que es el cerebro, incluye en su organización codificación convergente, alta conectividad y diferentes grados de coherencias en sus estructuras. Pero el cerebro no ha conseguido aún la plasticidad y la capacidad de convergencia que tiene el espacio, aunque en su estructura estén contenidos los mismos fundamentos de la estructura de éste. A causa de los diferentes niveles de actividad cerebral, atómica, iónica, eléctrica, electromagnética y química, por ejemplo, el campo neuronal también tiene una inclusión variada e integral de niveles de actividad energética. Podemos pensar que, como campo que es el campo neuronal, es capaz de interactuar con todos los otros campos conocidos en la física y de modificarlos. En este sentido, yo concibo el campo neuronal como una especie de fuerza unificadora con capacidades inimaginables. Una de ellas, la más importante para nosotros, es la creación de la experiencia. Continuará.